Bueno, hay algo muy hermoso, podríamos hablar horas y horas, semanas y semanas, hay tratados, libros, enciclopedias, de todo lo que es y lo que representa la venida de Jesús, el mensaje de misericordia, de perdón, de amor, de acercamiento a la humanidad. Pero vamos a empezar desde lo que la primera lectura el profeta Isaías le recordaba al pueblo. A veces nosotros tenemos que tener que alguien nos mueva el piso, que alguien nos recuerde, que alguien nos haga recordar lo que Dios hace con nosotros, porque a veces nos olvidamos, a veces nos desesperamos, nos angustiamos, a veces desconfiamos del poder divino, pero pasa algo donde Dios permite que nosotros volvamos a entender que no estamos solos, que Dios nos tiene para un propósito y que Dios nos va a ayudar. Y ese era el mensaje, y eso fue lo que vino a traer Jesucristo al encarnarse. La humanidad estaba perdida, estaba alejada completamente de Dios, y el mismo Dios encarna, Jesús, para venir a salvarnos. Isaías empieza a narrar la salida tan espectacular de Moisés y el pueblo de Israel, que estaba cautivo, eran esclavos completamente del faraón. Por mucho tiempo se pensó que esto era un mito, una leyenda. En ninguna parte de arqueología, ni pared, ni gráfico, ni pintura, ni escrito, ni libro, eso que los egipcios fueron muy organizados, todo lo escribían, todo lo documentaban, habían escribanos especializados en escribir todo lo que era el proceso histórico de cautivos de otras naciones, porque toda gran nación cuando tiene poder quiere tomar el poder, quiere apoderarse de otras naciones y quiere imponer su ley, quiere tomar su riqueza. Eso lo vemos en la historia de los grandes pueblos. ¿Y cómo no va a aparecer la captura del pueblo de Israel? El sometimiento, donde aparece que tengan las plagas, que Moisés fue, se le enfrentó al faraón y lo amenazó de que si no lo dejaba salir con su pueblo, grandes catástrofes iban a llegar. ¿Dónde aparece que existió Moisés? No había en ese tiempo, hasta hace 30, 40 años, ninguna prueba física, ni de la ciudad donde estuvieron cautivos los israelitas, ni que existió Moisés, ni que fue que lo mandó en la canastica, y que ahí estaba la reina, y dijo, ay no, un bebé, me llegó un bebé, yo lo voy a alzar, este es mío, llegó, esto es mío. No había ninguna prueba. Hasta que hace 30 años más o menos, 35 años, empezaron a buscar, porque creían que esto era un cuento, una fábula, algo que no era real. Empezaron a buscar, hasta que encontraron una placa grande donde aparece el nombre de Israel. Toda la sucesión de los faraones y de los pueblos, algo que nunca se había encontrado, y apareció el nombre de Israel, porque ya era un pueblo consolidado. Y se hablaba también del rey David, porque pensaban que el rey David también era un mito, una leyenda. Y encontraron la ciudad sumergida por el Nilo, donde ellos estuvieron esclavizados. Y encontraron hallazgos donde hubieron catástrofes, plagas y una cantidad de señales, donde lo que se narró, lo que estaba en la escritura, no solo era un mito, una leyenda, una fábula, un discurso, sino que había sido algo real. Isaías vuelve a decirle al pueblo, a recordarle, ustedes no estaban presos, no estaban en la inmunda, llevados en la horrorosa, como les gusta que les diga a ustedes, estaban mal, los esclavizaban en trabajos forzosos hasta morir, y Dios en su infinita misericordia los sacó. Les prometió que los iba a ayudar,
lo sacó, y de ahí en adelante, aunque pasaron pruebas y llegaron momentos donde renegaban y decían, pero es que ya por lo menos en Egipto tenía una olla con carne y usted nos viene a traer al desierto a morir, salieron adelante. 40 años en el desierto, que de pronto fueron muchos más, porque el número 4 es infinito, y ahí estuvo siempre el Señor. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Esto es algo muy maravilloso donde el mensaje del Evangelio entra, y también lo que San Pablo nos decía hoy en la Escritura, de que nosotros al seguir a Dios, al confiar en sus promesas, Él nos va a respaldar. Eso no quiere decir de que hayan momentos difíciles, que hayan momentos de angustia, que hayan pruebas espirituales, materiales, de salud, sentimentales, económicas, pero que si estamos con Él, vamos a triunfar, como lo hizo el pueblo de Israel, llevado, comandado por Moisés, para tener una nueva libertad, porque por mucho tiempo y varias generaciones estuvieron mal, estuvieron como esclavos, y el esclavo solo hace lo que el dueño, el amo, le ordena. ¿Qué nos dice Isaías, Isaac y todos los demás profetas? Que todo lo antiguo lo tenemos que empezar a dejar atrás. Muchas veces nosotros vivimos atormentados de cosas que cometemos. Nosotros nos confesamos, el cura nos da la absolución, nos sentimos contentos, pero allá en nuestro inconsciente, en nuestra mente, seguimos teniendo ese lastre. Le dije una mala palabra, dije una mentira, no hice un favor, cometí algún pecado, y eso nos remuerde la conciencia. San Pablo, ¿qué nos dice en su carta? Que él lo ha dejado todo y lo va a dejar todo por Jesucristo, que eso es el verdadero tesoro importante de esta vida, y eso ya lo hemos hablado en varias predicaciones, que el dinero, lo material viene y se va, que Dios quiere que estemos bien, que seamos prósperos, que seamos bendecidos, pero que no solo nos fijemos, o nuestro objetivo de vida no solo debe ser lo material, sino más que todo el reino de los cielos. Y Él nos dice, yo he cometido fallas y ya las he dejado atrás. Y aunque no soy perfecto, cometo errores, y San Pablo era muy fregado, muy jodido, perdónenme la expresión, muy radical, muy de mal genio, no se la llevaba bien con los otros apóstoles. Habían rivalidades, habían formas de pensar diferentes, y dice en su carta y le dice a los demás que aunque tenga sus dificultades, que no es perfecto, pero que está buscando el reino de los cielos, que está buscando el cambio, que está buscando a Jesús, que eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener, y eso es lo más claro que tenemos que tener. Eso es lo que Él vino a hacer, y esa es la promesa que Dios le dio a la humanidad desde tiempos antiguos, de que iba a mandar a su Hijo para salvarnos, enseñarnos el camino, la luz. Por eso Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Todo está en Jesucristo, que es Dios. Ahora empezamos con el Evangelio, cuando nos narra lo que nosotros siempre creemos que es María Magdalena, la pecadora. No dice ahí que sea prostituta, que ese es el término. Dice que cometió adulterio. ¿Qué quiere decir que cometió adulterio? Que tenía a su esposo y le llegó otro y le hizo ojitos, y camine, le invito un café. Ahí le mandó un Facebook, le mandó un visto bueno, le tuiteó allá, le mandó el correo, y empezaron a salir, y pasó lo que tenía que pasar. En el pueblo judío hay unas cláusulas supremamente estrictas. Para ellos la ley es algo sagrado, algo dictado por Dios y que tenía que cumplirse, y el que no, lo descabezaban. ¿Cuál era la muerte de la mujer adúltera? Al frente de la plaza mayor
apiedrar, que cada uno cogiera su piedra y que la matara. Hacen una estrategia los fariseos y los saduceos para poder llegar a echarle la culpa de que se está metiendo en asuntos que Jesús no debe de estar. Eso era todo. Ellos no querían buscar una sabiduría, no querían renovarse, no querían nada de esa vaina. Querían era tener el argumento, el hecho real de que Jesús se metió en algo que no tenía que meterse. Algo político, algo jurídico, algo de la ley. Porque la ley era la parte jurídica también en ese tiempo. Entonces dijeron, no, aquí lo cogemos, ¿y él qué va a decir? Lo que dice la ley del Señor, la ley judía, no, mátela. Entonces ahí tenían el argumento para poderlo condenar, para poderlo entregar y deshacerse del problema, porque para ellos era un problema terrible Jesús, porque Jesús donde llegaba movía multitudes, la gente lo escuchaba. Era su pensamiento muy revolucionario en el sentido de que él profundizaba mucho más en el mensaje de Dios y no solo se dejaba llevar por las leyes y las normas, además él las agrandaba, se le iba por encima a las leyes, porque él es Dios, y con eso él nos enseñaba un nuevo camino, una nueva forma de ver las cosas. Por eso los judíos, los sacerdotes, los fariseos le tenían una bronca, una rabia y envidia. ¿Por qué? Porque los fariseos y los sacerdotes están muy desprestigiados, porque todo lo habían vuelto económico, porque se tenía que pagar un precio para las limpiezas. Voy a la iglesia, a la sinagoga, tengo que pagar. ¿Esa plata para quién va? Para los sacerdotes. Entonces ahorita echan un buen diezmo, que eso va para los sacerdotes. Hacían todo, caminar tal día, entonces tocaba pagar. Tal fiesta tocaba pagar. Era un negocio terrible. Están desprestigiados. Entonces la gente lo hacía por obligación religiosa, no más por amor. Y Jesús era carismático y lo seguían porque enseñaba sobre Dios. Enseñaba cosas que los sacerdotes no querían enseñar ni los fariseos, y lo otro es que era transparente y ellos seguían ese camino de transparencia. Nosotros asociamos, o la iglesia en tiempos antiguos, que todas las mujeres que tenían vida dudosa, condición dudosa, eran María Magdalena. Hay muchos evangelios, aparte de los que conocemos en la Biblia, donde narran, y hace 40 y algo de años se encontraron unos escritos antiguos también, donde narran sobre la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Los comienzos del cristianismo. Y la mujer tenía un papel supremamente fundamental. Vemos a María Magdalena, varias Marías, vemos a María, la madre de Jesús, que fueron las que organizaron la iglesia, que eran misioneras, que eran visionarias, que cuando Jesús estaba en la cruz no se fue a esconder como los apóstoles, sino estaban ahí al frente del cañón, estando al lado de Jesús. Que muchas cosas que así la organización la hacían las mujeres, pero cuando Jesús resucitó, empezó a haber una lucha, una puja entre el machismo, el feminismo, quién ganaba, si el hombre o la mujer, quién podía llevar la iglesia. Obviamente los hombres eran mayoría y Pedro y los demás tenían esa capacidad de llevar el liderazgo, pero realmente las que fundaron la iglesia eran las mujeres. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era una viuda que vivía en Magdala, una ciudad cercana, donde es un puerto, digámoslo así, hay un lago cerca, y su primera actividad económica era el pescado. Ella conoció a Jesús y lo siguió. Entonces esa narración de que María era la gran pecadora, la gran prostituta, esa versión no es. Y eso lo pueden estudiar en muchos libros de arqueología bíblica
de varios escritos, y los últimos escritos y las últimas cartas papales hablan de precisamente de que Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, por las cruzadas y por Santa Juana de Arco, porque cogieron y después de hacer un trabajo grandísimo a la hoguera. ¿Sí se acuerdan de ella? También de María Magdalena. Pero como nosotros aquí tenemos el concepto de María Magdalena, un concepto hasta bonito porque narra, digámoslo así, queremos que ella encarne la pecadora que busca a Jesús, busca a la iglesia y la conversión. Pero la que habla acá, la que hoy escucharon, no es María Magdalena. Y en otros casos no es María Magdalena. Que cogieron varias casos, digámoslo así, testimonios, y la fundieron, la sintetizaron en una. Eso es para que se vayan dando cuenta un poquito de cómo son las cosas. Pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña en este caso? De que sobre todo lo que nosotros cometamos, los errores que tengamos, está la infinita misericordia de Dios. Pero que también hay algo a lo último que Él le dice: vete y no peques. Dios sabe que tenemos errores. San Pablo sabía que tenemos dificultades, que no se nos sale una mala palabra, que se nos sale una rabia, una ira, cometemos un pecado, decimos no vamos a hacer esto y nos metemos de cabeza. Pero también sabemos de que hay la misericordia divina y que es más grande que todo lo que hay y lo que existe. Por eso debemos acogernos siempre a la misericordia divina, pero que también tiene que empezar a haber un cambio. Lo que yo les he hablado a ustedes siempre de salir de la misa, pero no solo salir, sí, oré, ay, el Padre Andrés, cómo es de divino, cómo es de hermoso, cómo nos habla y la misa, y salir a pelear con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, con los del lado. Se nos borra inmediatamente. Nosotros tenemos una mente, sufrimos de Alzheimer, pero nos acordamos de lo que conviene y de lo otro se nos olvida. Pero lo que el Señor hoy nos quiere hacer entender en su palabra, y es claro, es que, y lo que decía también Isaías, y lo que decía San Pablo, es dejar eso antiguo, echarle tierrita. Todas esas cosas que nos martirizan y que nos hacen daño y que nos acordamos que pasó esto y que pasó lo otro, que me hicieron o yo le hice a fulano o a sutano, tiene que quedar atrás. Porque estamos en un camino de renovación, que todos los días vamos caminando con Cristo, que todos los días vamos buscando su sanación, que todos los días vamos buscando su renovación, que todos los días vamos pidiéndole lo que es la infinita misericordia. Y si queremos la infinita misericordia de Dios, tenemos que sacar eso y dejarlo a un lado. Un secreto para las parejas. Los primeros 5 años de luna de miel, eso es, ay, santo, ¿dónde estás? ¿Dónde te pongo? Mi vida, mi amor. Después de los 5 años, ay, quite de acá, usted sí molesta, usted cómo friega. Cuando hayan peleas en el hogar, que no pase, o el enojo, la rabia, porque es que las mujeres nos sacan la piedra, eso es definitivamente. No, y nosotros se la sacamos doblemente a la mujer. Sí, es verdad. Y nosotros a veces nos pegamos de eso, y usted me hizo y yo le voy a hacer y no me voy a dejar, y usted me la hace y me la paga. Y con pacto de retroventa, intereses y toda esa vaina. Cuando tengamos una discusión, cuando tengamos una rabia, que no pase del día. Nosotros también tenemos que aprender a que podemos llenarnos de rabia, de ira, de mal genio, tuvimos nuestro agarrón, pero en la noche tiene que pasar. Porque si no, eso se va contaminando nuestro corazón, nuestro pensamiento, y todos los días vamos utilizando todos esos recuerdos. Y en las peleas explotamos y le decimos, no, pero es que usted no me llevó a Cartagena hace 20 años, y es que no me saca, y es que fulano, y usted me dejó tirar allá la otra vez con fulano hace 15 años.
¿sí? Y es que usted no me sirvió el almuerzo, yo llegué cansado y me da escantaleta, y hace 2 años usted no sé qué. Nosotros en eso no tenemos Alzheimer, ahí sí nos acordamos de todo. Tenemos que empezar a tener Alzheimer controlado. Tenemos que controlar esas rabias, esos impulsos, ese mal genio y borrarlo. Sí, en la mañana me sacó mi hija o mi hijo el mal genio, se portó así lo otro. Hay diálogo, hay decisiones para cambiar, porque hay que buscar el cambio. Y ya después de eso, que venga la reconciliación, que eso sí les gusta. Que llegue la noche y llegue la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para que nosotros accedamos a esa misericordia? Que ya lo detrás, lo que llevamos cargando, dolor, sufrimiento, humillaciones, frustraciones, empezar a sacar. Y mirar hacia adelante, de que Dios nos tiene un propósito, que Dios quiere hacer obras maravillosas en nuestra vida, que Dios nos quiere prosperar, que Dios nos quiere transformar, que Dios nos quiere llenar de su bendición, pero que nosotros ese barco, ese baúl grande de depresión, de rabia, de ira, de frustración, de humillaciones que hemos hecho, que nos han hecho, tiene que sacar. Tiene que sacar. Ese es el propósito de esta misa y del mensaje que Dios da. Ahorita cuando hagamos la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, guardemos en ese baúl, echémosle candado, cadenas y lo botamos. Porque esos son lastres que no nos dejan recibir la misericordia de Dios, que no nos dejan progresar, que no nos dejan estar tranquilos. Hagamos hoy un compromiso serio con nosotros mismos de que vamos a salir de la misa y vamos a cambiar. Que nuestras peleas o luchas o mal genios se van a pasar. Que no vamos a llenarnos de rencores porque se daña nuestro corazón. Y verán, queridos hermanos, que dando misericordia, perdonando, vamos a recibir el perdón. Pidámosle al Señor que a través de esta Eucaristía el Señor nos llene su infinita misericordia. Amén.